Instituto de Educación Superior del Magisterio. Licenciatura en Educación Primaria Indígena con enfoque intercultural bilingüe. Sede alterna en Acajuca, Tabasco. De la asignatura Estudio del Medio Ambiente y la Naturaleza, conformado por Miguel Ángel García García y Alicia Reyes Velázquez. Segundo semestre, Grupo B. Docente, Lorenzo Álvarez Montero. Como toda sesión de clases, es indispensable contar con una planeación y es la siguiente en este caso. Los docentes, como mencionaba, Alicia Reyes Velázquez y Miguel Ángel García García. Con el grado que estaremos trabajando será el cuarto, con el bloque 3. El enfoque pedagógico es fomentar el razonamiento lógico de los alumnos para que identifiquen el proceso sobre el ciclo del agua. Aprendizaje esperado: que los alumnos aprendan el proceso que tiene el ciclo del agua, cómo, cuándo y dónde sucede y por supuesto que lo identifiquen. El tema, como acabo de mencionar, es el ciclo del agua. Esto se da en la fecha de julio del año 2020. Empezamos por tiempos y nos basamos en una secuencia didáctica que tiene como inicio de 15 minutos. Para iniciar la clase conocemos los saberes previos que aporta sobre el tema por medio de la siguiente pregunta: ¿para qué nos sirve el agua en nuestra vida cotidiana? Y la siguiente: ¿qué tan importante es el agua? El alumno debe realizar un dibujo donde explique para qué sirve el agua utilizando los siguientes materiales: una libreta u hojas blancas y colores. Esta actividad nos ayudará como docentes a conocer el saber previo del alumno y desde ahí nosotros comenzar a explicar y sobre todo basándonos en lo que él o ella ya aporta. Así al alumno le será más fácil conectar en el contexto en el que se encuentran y con el saber nuevo. En el desarrollo, con 20 minutos de prolongación, los docentes explicarán el tema por medio de diapositivas e imágenes para que le sea más entendible al alumno. El cierre de 15 minutos, el alumno debe realizar un experimento en el cual necesita los siguientes materiales: una bolsa de plástico, cinta adhesiva, agua, plumones permanentes, regla para medir. El proceso con el que se llevará a cabo se le explicará durante la sesión al alumno para poder realizarla y así poder darle una retroalimentación del tema visto. Los aspectos a evaluar serán observar si el alumno realiza la actividad utilizando algunos procedimientos que ya se les está dando, la limpieza de su libreta, participación en clases y aportación. Tal vez el alumno no sepa del todo sobre el tema, pero sí tiene cierto conocimiento y es importante para su evaluación que lo comparta con el docente, al igual que la realización de la actividad y entrega en tiempo y forma para comenzar con la clase. Con el tema el ciclo del agua, al igual explicando la importancia que tiene cuidarla para la existencia de todo ser vivo. Ya que el agua es vital para los seres vivos, animales, seres humanos y planta, es importante cuidarla, pues su uso es necesaria para nuestra vida cotidiana. Y una de las preguntas que nos hacemos a diario o que podemos poner en cuestión es: ¿para qué nos sirve el agua cotidianamente? ¿Qué tan importante es el agua? El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor
indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible, es decir, para el crecimiento de las plantas, para la hidratación de la tierra, para el consumo del ser humano, para la existencia de los animales y las plantas. Recordemos que en nuestro cuerpo como seres humanos tenemos una mayor cantidad de agua, al igual que las plantas lo tienen, que los animales y sobre todo la tierra. Como primera actividad pedimos realizar un dibujo sobre lo que es el agua en la vida cotidiana, es decir, para qué nos puede servir.
Pues yo pienso que el agua, lo que yo creo me sirve para bañarme, para lavarme las manos, para lavar los platos, para hacer hielo, para beber y para lavar la ropa, creo yo, porque gracias al cielo de las nubes. Para hacer todo esto se necesita el agua que viene de las nubes. El dibujo del alumno muestra en donde lo que el agua, para que la utiliza. Por ejemplo, en su dibujo muestra que la utiliza para bañarse, en casa para lavar los trastes, la ropa, bañar a sus mascotas, regar las plantas y para el consumo propio. Ahora sí, es momento de empezar con el tema. ¿Qué es el ciclo del agua? El ciclo hidrológico, o más bien conocido como el ciclo del agua, es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimientos que forman la hidrosfera. Se trata de un ciclo bioquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, porque el agua solo se traslada de unos lugares a otro o cambia de estado físico. Recordemos los 3 estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. ¿Por qué se le llama ciclo? Pues es algo que repite constantemente, es decir, cada momento. ¿Qué sucede durante el ciclo del agua? El sol, que dirige el ciclo del agua, calienta el agua de los océanos, de los ríos, de los manantiales, etc., la cual se evapora hacia el aire como vapor de agua. Corrientes excedentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y forme las nubes. Este proceso consta de 3 pasos. A continuación se les explicará. El movimiento del agua alrededor del planeta es el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Por ello, la encontramos en la naturaleza, en cualquiera de los 3 estados físicos. El agua de los océanos y los lagos se evapora. El vapor sube a la atmósfera y se condensa en diminutas gotas de agua que se dan origen a las nubes. Cuando estas pequeñas gotas se enfrían, pueden formar cristales de hielo y se unen y forman otros más grandes. Por su peso, las hace caer como lluvia, pero si se enfrían de manera muy rápida, se solidifican y caen como nieve o granizo. Una parte del agua de lluvia cae y se infiltra en el suelo y reabastece los mantos acuíferos y los manantiales. Otra parte de la lluvia forman los arroyos y los ríos. El agua que influye en los ríos puede estancarse en un valle y formar lagos o descender hasta los océanos. Así comienza nuevamente el ciclo del agua. Es un proceso importante, por lo que la mantiene en constante circulación. Esto contribuye a la humedad del ambiente y permite que los organismos se mantengan vivos. Además, la humedad, la temperatura y es factor que determina el clima. Al recorrer el ciclo, el agua se purifica. Sin embargo, el ciclo también se altera debido a las actividades que por una parte contaminan el agua y por otra la sobreexplotan. Para cubrir las necesidades de una población que crece, lo que hace este líquido cada vez más escaso.
Para que el ciclo del agua se lleve a cabo de manera adecuada, es importante disminuir el impacto de nuestras actividades sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos. El agua es fundamental en todos los ecosistemas. De ella dependen los seres vivos que habitan y de ella dependen los seres humanos. El paso 1 del ciclo consta de la evaporación. ¿Pero qué es la evaporación? Dice que la mayor cantidad que sale de agua es del mar. Cuando el sol calienta el agua, sube en forma de vapor y a esto se le llama la evaporación porque su forma es de vapor. De ahí es el segundo paso, que es la condensación. Al llegar al cielo se forman las nubes y a eso se le llama la condensación. Se transforman en miles de gotitas y la nube sigue viajando y viaja conforme hacia donde la lleva el viento. Es decir, la nube va recolectando más y más gotitas. El ciclo va continuando hasta que se hacen pesadas y llega la precipitación. La precipitación es la caída del agua desde las nubes hasta la superficie terrestre. El peso del agua cae de la atmósfera, es decir, desde arriba, desde las nubes, hacia la tierra, regresando a su estado normal, líquido, en los lagos, ríos y mares, es decir, la lluvia. Depende del clima que se encuentre en el lugar donde va a caer o donde está lloviendo, puede caer en forma líquida, que es la lluvia, en granizo, que son como hielitos, o nieve. Para complementar lo visto, vamos a realizar una actividad y vamos a necesitar los siguientes materiales: bolsa de plástico, plumones permanentes, del color de su preferencia, siempre y cuando sea notable, cinta adhesiva, una regla para medir y agua. Como instrucciones, el primer paso será colocar la bolsa en una mesa y dibujar en ella, por ejemplo, las nubes. Podemos dibujar, no sé, algún animalito como un pájaro, qué sé yo, y líneas simulando el agua. Después de haberlo dibujado, con la regla medimos desde la parte de abajo de la bolsa hacia la boca, medimos 5 centímetros, que es hasta donde va a llegar el agua que vamos a colocarle. Una vez haciendo la marca, vamos a colocarle agua hasta donde hayamos medido los 5 centímetros. Después vamos a sellar la bolsa. Podemos sellarla con cinta o podemos hacer el uso de grapas. En cuanto ya hayamos sellado la bolsa, vamos a agarrar pequeños trozos de cinta para colocarlo en la parte de arriba de la bolsa para pegarlo sobre una ventana, un lugar donde le dé el sol para que nuestra actividad se pueda realizar.
Una vez de haber colocado nuestra bolsa en un lugar donde le dé directamente el sol, vamos a pedirle que haga un dibujo de la representación del ciclo del agua y de lo que ha aprendido del tema. Muy chido, pues. Vale, ay Dios mío, tanto que me costó meterme agua. Del otro lado, María. ¡Componte! Vale, esto. ¿Cuándo puedo?
Es limitada y circula formando, como conocemos, el ciclo del agua. Es decir, el agua está constantemente en movimiento, pasando por sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Este ciclo del agua ha ocurrido desde hace millones de años, por lo que el agua que bebemos hoy es la misma que bebieron nuestros amigos los dinosaurios. Además, sin la ocurrencia de este fenómeno, el planeta no tendría acogida para la vida tal y como la conocemos. Para su explicación, asumimos que el ciclo del agua comienza en los océanos. Debemos conocer que este no comienza en ningún lugar específico. Debido a su naturaleza cíclica, el agua de la superficie terrestre se evapora al ser calentada por el sol y se condensa en la atmósfera formando las nubes para posteriormente volver a precipitar en forma de lluvia, granizo o nieve. Pero el volumen del agua en la Tierra siempre es el mismo. Gracias a todo este proceso es como el agua llega a nuestras vidas, es como el agua llega a nuestras casas por medio de las tuberías, para nuestra alimentación por medio de lo que conocemos que son los garrafones de agua, el agua purificada. Podemos conservar nuestras plantas, los animalitos pueden tener una vida, al igual que la tierra pueda seguir produciendo. Pero también es importante recordar que el cuidado del agua tiene que ser primordial como seres humanos. Debe de ser parte de nuestra vida, debe de ser parte de nuestras actividades. Por ejemplo, no tirando el agua en los ríos, en los arroyos, en los canales, en los mares, etcétera. Si nosotros tiramos basura, estamos contaminando y toda esa agua en algún momento va a hacer reacción sobre nuestro ecosistema. Va a generar virus, va a generar gérmenes, etcétera. Si nosotros no cuidamos el agua, es imposible que llegue a las tuberías de nuestro hogar. Al igual que no desperdiciándola al momento de bañar nuestra mascota, no tirarle el agua directamente de la manguera, sino utilizando cubetas de agua para ahorrarla lo más posible. Cuando utilicemos el agua de las llaves en nuestro hogar, por ejemplo en el baño, en la cocina, en el área de lavado, procurar que las llaves no queden abiertas. A veces cerramos la llave y caen gotitas, toda esa agua se desperdicia. Entonces hay que asegurarnos que no se desperdicie ni una gota de agua. ¿Por qué? Porque es vital para nuestra vida y sobre todo para que el ciclo del agua siga en constante movimiento y nosotros podamos tener una vida digna. Lo más notable en el ciclo del agua es la lluvia. Y gracias a la lluvia es como la tierra tiene una hidratación. Por ejemplo, las siembras necesitan de agua para que haya un fruto que cosechar y así llegue a nuestras casas. El tomate que compramos en la tienda necesita de agua. Nosotros necesitamos de agua. Entonces por eso es que es muy importante cuidar. ¿Qué va a pasar si nosotros no cuidamos el agua? Pues no tendremos alimentos que cosechar, no tendremos que beber, los animales no van a tener que beber tampoco, no tendremos incluso que comer, nuestro cuerpo se deshidratará. Como mencionábamos al principio, nuestro cuerpo almacena una cantidad de agua que es necesaria para sustentar nuestra vida. Por eso es que hay que cuidarla y ese ha sido el tema de hoy, esperando sea de su agrado y sobre todo de su comprensión.